De todas las lecciones a extraer de la pandemia, tal vez haya que destacar por su relevancia y su relación con la educación estas tres. En primer lugar, la innegable dimensión global de la mayoría de los acontecimientos que conforman hoy nuestra experiencia. En segundo lugar, el crecimiento exponencial tanto del acceso a la información como de la posibilidad de manipularla. Y en tercer lugar, la ausencia, siquiera como referente ideal, de criterios ético-políticos claros y explícitos, tanto en la ciudadanía como en la clase política o en la clase de los expertos, entre comillas, con que afrontar situaciones como la vivida y como tantas otras parecidas o más peligrosas aún que seguramente están por venir. Esta circunstancia se da además en nuestro país en un contexto de discusión en torno a los principios educativos y de reforma legislativa, que vuelve a plantear por enésima vez el lugar de la filosofía en el currículo de esa nueva educación de corte más competencial que se anda preparando. Comentaré tres claras funciones o roles que a mi juicio tiene la filosofía en el nuevo marco competencial de la educación y que están directamente relacionadas con esas tres lecciones, entre comillas, que hemos dicho nos enseña la pandemia. Para a continuación hacer una brevísima mención también a las dificultades u objeciones que se presentan al respecto, incluso desde la propia filosofía. La primera de las funciones o papeles que tiene la filosofía en una educación de tipo competencial se relaciona con la globalización o mundialización de los acontecimientos y de la experiencia cultural a todos los niveles. La propia OCDE hace hincapié en la necesidad de desarrollar en los alumnos una competencia global, entendida como capacidad de analizar asuntos, relacionarse con los demás y adoptar compromisos cívicos y morales desde una perspectiva, vamos a decir, cosmopolita. Ahora bien, ¿cómo tratar educativamente el tema de la globalización? Parece claro que no basta con conocer idiomas o la historia de otras culturas, ni contar con habilidades digitales o dominar el lenguaje más o menos universal de la ciencia. La comprensión global o integral de los problemas, tanto teóricos como subsidiariamente prácticos, es decir, ético-políticos, remite a ese saber tópicamente especializado en el análisis de lo universal y de lo fundamental como categorías de comprensión de la realidad, que es la filosofía. Sin penetrar en complejas cuestiones metafilosóficas a este respecto, no cuesta trabajo reconocer que uno de los rasgos específicos de la filosofía es esa tentativa de escudriñar aquellos elementos que, más allá de cualquier determinante previo, podrían explicar o esclarecer la complejidad y diversidad de los fenómenos. Esta búsqueda de explicación de lo múltiple y complejo por lo más unitario y simple, esto es, de lo más universal y esencial, lo comparte la filosofía con la ciencia, incluso con la religión. Si bien la universalidad de la filosofía es más ambiciosa que la de la ciencia, en tanto no se limita al ámbito de lo factual, y más rigurosa racionalmente que la de la religión. Si la filosofía debe tener, pues, una primera función en un currículo competencial es justo esta, la de contribuir al desarrollo de una competencia de análisis global, esto es, universal y fundamental, acerca de los acontecimientos mundiales que nos conforman y de nuestra propia experiencia de los mismos. Una experiencia que ha de estar curtida cuanto antes en el hábito de comprender, analizar, categorizar y valorar integralmente, y no bajo prejuicios de cualquier clase, todo lo que pasa y es, fuera y dentro de nosotros mismos. Tradicionalmente, la disciplina filosófica dirigida al estudio del ser o realidad, esto es, de lo máximamente universal y fundante, en sus diversos grados, articulaciones o categorías, ha sido la ontología. Dado que lo real nos es dado a través de complejas mediaciones cognitivas y simbólicas, la ontología es, a su vez, indesligable de la nosiología o la epistemología. La competencia global no solo ha de desarrollar, pues, la capacidad para analizar o debatir sobre diversas concepciones del mundo, como paso previo para repensar el marco global necesario para la comprensión y la acción empática y cosmopolita con respecto a lo diverso de otros, sino también ha de dotar al alumno de la pericia para comprender la trabazón entre las diversas ciencias y lenguajes desde las que se generan aquellas concepciones, no ya con espíritu interdisciplinar, sino en un sentido más profundo, el de aunar o relacionar los presupuestos, ideas y procedimientos de dichos saberes en la perspectiva de un saber
y un lenguaje igualmente universal. Esta consideración de la ontología y la gnoseología como herramientas fundamentales para la adquisición de la competencia global resulta, sin embargo, extraña, hay que reconocerlo, a oídos de la mayoría, incluso de no pocos filósofos y profesores de filosofía, que la consideran superflua, inútil y hasta, en cierto modo, esotérica. Sobre todo, esto hay muchísimo que argumentar o filosofar. Negar que la filosofía sea un lenguaje de primer orden sobre la realidad en su dimensión más radicalmente global, creemos que es un error que habría que hacer comprender más allá del marco académico a los propios expertos, a los gobernantes y a la opinión pública, en gran medida convencidos de que la filosofía, en el ámbito educativo al menos, y especialmente en el de la educación secundaria, es reducible hoy a divulgación científica, educación en valores y cierta filosofía práctica relacionada con la formación para el liderazgo, la retórica o cosas como la inteligencia emocional. Vamos al segundo de los roles que la filosofía ha de satisfacer en un currículum de tipo competencial y que tiene que ver con esa segunda lección que decíamos que nos ha subrayado, ¿no? que nos ha enseñado la pandemia, que es la posibilidad cada vez mayor de acceso y a la vez de manipulación de la información. Bueno, esto de procesar de modo fiable y seguro la información pues suele estar asociado al pensamiento crítico, un tópico de la educación de nuestro tiempo, entendido como una competencia fundamental de la ciudadanía y en la que convendría educarla desde el principio, desde la escuela. Es difícil no estar de acuerdo con esto. Solo el desarrollo de esta competencia, de la competencia para el pensamiento crítico, podría dotarnos de la capacidad de análisis y la autonomía racional necesaria para no extraviarnos en la jungla de datos, desinformación, publicidad y toda la deseable, por otra parte, pluralidad de ideas y creencias en la que vivimos. Pero, ¿qué es pensamiento crítico? El pensamiento crítico no se reduce a una vaga capacidad transversal a desarrollar en cada campo del saber, sino que constituye una competencia sustantiva consistente en someterlo todo a análisis racional, desde la concepción y categorización de lo real hasta la propia noción de conocimiento o ciencia, evitando supuestos infundados, dogmas y prejuicios, y que sólo una vez asentada como competencia sustantiva se puede trasladar al resto de las disciplinas. Más concretamente, un filósofo diría que el pensamiento crítico es la capacidad de analizar exhaustivamente las ideas desde una triple perspectiva ontológica, epistémica y axiológica. Es decir, es la capacidad para organizar, verificar y evaluar adecuadamente, según criterios explícitos y consistentes, la información que generamos o recibimos. De hecho, habría que plantear una competencia clave y no transversal de pensamiento crítico, tal como se planteó en su momento aquí y se ha llevado a cabo en Portugal. Esta competencia clave es donde a mi juicio más y mejor cabría incluir a la filosofía. El pensamiento crítico, es decir, la filosofía, había de ser, de hecho, la espina dorsal de una escuela que como mera transmisora de conocimientos carece ya completamente de sentido. Desarrollar la capacidad para organizar y verificar el torrente de información que nos inunda y nos mantiene dispersos y inactivos, y ser competentes para evaluarlo de acuerdo con criterios propios y razonados y una visión coherente de la realidad debería ser a todas luces la prioridad de las prioridades educativas. Ahora bien, la habitual objeción a este erradicar la competencia de pensamiento crítico en la filosofía es, como decíamos, la creencia de que el pensamiento crítico está igualmente presente en todas las áreas y materias. Pero esto es falso, el pensamiento crítico en sí no puede ser competencia específica de ninguna otra ciencia más que de la filosofía, igual que la lengua en sí no puede ser competencia específica de ninguna otra ciencia más que de la lingüística o la ciencia de la comunicación, aunque un uso consciente y educativo de la lengua, obviamente, haya de darse en otras materias. La razón de ascribir el pensamiento crítico a la filosofía es que sólo ella admite y transmite idealmente una práctica íntegra del pensamiento crítico, pues únicamente ella presume e intenta actuar en el modo más preclaro sentido de actuar, que es pensar, sin ningún presupuesto ontológico, epistémico o axiológico que no sea a la vez puesto permanentemente en duda. El tercero y último de los roles que a nuestro juicio debería tener la filosofía en el nuevo marco de la educación competencial es el de la educación ética como marco, perdón por la redundancia, de toda posible
formación en valores. Se ha discutido mucho durante estos meses de pandemia sobre el control disciplinario de los ciudadanos por parte del Estado. Pero había otra posibilidad. ¿Estaba preparada la ciudadanía para adoptar motu propio pautas cívicas de carácter extraordinario? Que la ciudadanía esté preparada para asumir por convicción y no por coerción determinados deberes depende de su educación, pero también de que esa educación esté orientada a desarrollar la autonomía y la responsabilidad moral, en lugar de reducirse a mero adiestramiento retórico en normas y valores. Pese a la obviedad de lo dicho, pese a esto que acabamos de decir, la mayoría de la gente tiene a la ética como un saber infuso y puramente subjetivo, o en el mejor de los casos como una simple práctica o fundamentación escolar de valores, como por ejemplo los derechos humanos. Sin embargo, la ética es una disciplina filosófica que cultivan hoy miles de investigadores en todo el mundo y que más allá del análisis del hecho moral, de sus condicionantes, su lenguaje o su relación con otros hechos e ideas, propone y desarrolla planteamientos desde los que afrontar dilemas y decisiones de relevancia personal y social en infinidad de ámbitos: económico, ecológico, científico, tecnológico, médico, empresarial, legal, político, etc., fuera de los cuales es muy difícil entender lo que implican nuestros juicios y posiciones morales, deontológicas o políticas. Sería pues imprescindible que nuestros alumnos aspiren no solo a poseer una visión holística, profunda y ontológicamente ordenada de lo real, o un pensamiento crítico fundado en una rigurosa reflexión sobre el conocimiento, sino, y en relación con todo lo anterior, un criterio ético propio y fundamentado, que es justamente lo que proporciona la ética. La ética tendría que ser así el elemento fundamental de la llamada competencia ciudadana, esto es, de la educación en valores que precisa toda sociedad y estado político, más aún uno que, como el nuestro, depende del ejercicio político de la propia ciudadanía. Es, desde luego, fundamental educar a los futuros ciudadanos en el conocimiento de los valores de los que se asienta o en los que se asienta nuestro modelo de convivencia. Pero solo con informar de los valores que hemos de respetar no basta. Hay dos formas de educar en valores. Una es dogmática, consiste en que el profesor expone a los alumnos las ideas y actitudes que hay que considerar valiosas, y los alumnos demuestran que las saben. Es posible que el profesor incluso explique a sus alumnos por qué son valiosas o dignas de respeto todas esas cosas, pero siempre desde el presupuesto de que indiscutiblemente lo son, por lo que la discusión o el debate son aquí, por principio, puramente retóricos. Y la otra forma de educar en valores es la crítica o filosófica, esto es la ética. El profesor trae al escenario del diálogo a todos los valores o sistemas morales posibles para que sean sometidos al careo del análisis racional. Bajo esta forma de enseñar, el alumno solo asume aquello de lo que se ha convencido libremente por sí mismo y en el curso del diálogo con los otros. No hay una forma más apropiada de aprender y a la vez de practicar los valores democráticos. ¿Con qué obstáculos se encuentra esta consideración de la ética como eje de la educación en valores? Ante todo, con la confusión común entre ética y moral que ya hemos expuesto. Pero más aún, y relacionado con esto, quizás con el abuso que hacen algunos profesores de filosofía de su posición de poder para inculcar determinados valores. En ese sentido, pocas cosas deforman o denigran tanto la labor de un profesor de filosofía como esta de confundir el enseñar a filosofar con el adoctrinar de modo taimado o retórico, es decir, usando la retórica filosófica al efecto, una serie de valores determinados, aun cuando estos sean los propios al sistema y las leyes educativas vigentes. Otorgar a la filosofía el rol de guardián y promotor de ciertas ideas o valores políticos o morales no tiene nada que ver con la educación ética. El profesor de filosofía ni puede ni debe, en el ejercicio de su responsabilidad y de su especialidad docente, ser un apologista de nada y ni siquiera de los valores e ideales que están en vigor. Diríamos que solo entendida en un sentido irónico y profundamente socrático, la enseñanza de la filosofía puede relacionarse con una educación para la ciudadanía democrática. Algo que ocurre justamente en tanto la filosofía enseña a cuestionar la legitimidad de cualquier modelo político y moral, a la vez que adopta un respeto exquisito por la formalidad del modelo del que participa y que necesita a su vez de la filosofía para legitimarse de una forma acorde a su propia naturaleza política.